respiración se te corta, ¿verdad? Esa sensación helada que te recorre la espalda, justo cuando la noche se vuelve más densa y los viejos secretos de la tierra deciden susurrar, porque México es así, un país donde la historia y el misterio se entrelazan en cada calle, en cada rincón, en cada cerro que se alza majestuoso sobre el valle. Antes de sumergirnos en esta historia que les aseguro no los dejará dormir, díganme desde dónde nos ven y qué hora es por allí. Los leemos, guardianes del terror. Ahora colóquense los auriculares si quieren sumergirse en esta historia. El cerro del Tepeyacac, ese testigo silencioso de innumerables épocas, de imperios que se levantaron y cayeron, de cultos ancestrales y de la fe que llegó para transformarlo todo. Hoy lo conocemos por la Basílica de Guadalupe, un lugar de peregrinación y esperanza. Pero, ¿qué si les dijera que, mucho antes de que la Virgen Morena posara sus pies allí, ese cerro era un lugar sagrado? Sí, pero también temido, un altar a la fuerza implacable de la naturaleza, a la sed de los dioses y a un lamento que aún resuena en las noches más oscuras. La historia que les traigo hoy no es una leyenda cualquiera, es un eco de lo que fue, un suspiro de lo que se sacrificó. Nos remontamos a tiempos inmemoriales, cuando el gran templo mayor en Tenochtitlan aún vibraba con el pulso de un imperio formidable, y el cerro del Tepeyacac, entonces conocido como Tepeyacac, era un punto clave, un lugar de ofrenda y de un poder tan antiguo que se perdía en la bruma del tiempo. Se decía que en las entrañas de Tepeyacac residía una energía particular, un nexo entre el mundo de los vivos y el Mictlán, el inframundo. Por eso era elegido para ciertos rituales, aquellos que requerían la máxima entrega, la comunión más profunda con lo divino. Y en el año del Acatl o Caña, según el calendario mexica, se preparó uno de los sacrificios más significativos, el de un guerrero. No era cualquier guerrero, se llamaba Malinalxochitl, que significa flor de la maleza, un nombre que contrastaba con su porte imponente y su reputación de ser uno de los más valientes del ejército mexica. Malinalxochitl era conocido por su ferocidad en combate, por su arrojo indomable que le valió el respeto de sus camaradas y el temor de sus enemigos. Había participado en innumerables batallas, siempre regresando victorioso, su cuerpo marcado por las cicatrices de la guerra, su espíritu inquebrantable. Pero Malinalxochitl, a pesar de su fuerza, tenía un secreto, un alma atormentada por visiones nocturnas. Soñaba con figuras sombrías que danzaban en la oscuridad, con voces que lo llamaban desde el corazón de la tierra. Los Tlamatinimi, los sabios, le habían advertido que su destino estaba ligado a Tepeyacac, que su alma, más que su cuerpo, era deseada por los dioses para un propósito mayor. Él, el guerrero invencible, sería el puente. Cuando fue elegido para el sacrificio, no hubo protesta. En aquellos tiempos era un honor, una ofrenda suprema que aseguraba la continuidad del sol y la prosperidad de su pueblo. Pero Malinalxochitl sentía un frío en el alma que no venía del miedo a la muerte, sino de la premonición de algo más, algo que trascendería su sacrificio físico. La noche del ritual fue una de esas noches mexicanas donde el cielo se viste de un manto oscuro y las estrellas parecen parpadear con una intensidad inusual. Los sacerdotes, ataviados con sus vestiduras rituales, entonaban cánticos guturales que se perdían en la brisa que bajaba del cerro. El humo del copal llenaba el aire, denso y embriagador, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el zumbido constante de los insectos.
Xochitl ascendió al altar en la cima de Tepeyacac. El viento le acariciaba el rostro, un viento que parecía traer consigo los susurros de los ancestros. Su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores, pero no era el miedo, sino una extraña mezcla de resignación y una curiosidad mórbida por lo que vendría después. La cuchilla de obsidiana, afilada y brillante bajo la luz de las antorchas, fue alzada. El grito de Xochitl, un lamento que no era de dolor, sino de una agonía existencial, resonó por todo el valle. No era el grito de un hombre que se aferra a la vida, sino el de un alma que se desgarra, que se niega a disolverse por completo. En ese preciso instante, algo inusual ocurrió. Una sombra más oscura que la propia noche pareció desprenderse de su cuerpo en el momento de la ofrenda, como si su espíritu, antes de ser absorbido por los dioses, se hubiera negado a cumplir su destino por completo. Los sacerdotes, acostumbrados a la solemnidad de estos ritos, sintieron un escalofrío. El aire se volvió pesado. La tierra misma pareció temblar bajo sus pies. Una extraña bruma comenzó a ascender por el cerro, envolviéndolo todo. No era la típica niebla matutina, sino una neblina densa, casi palpable, que olía a piedra mojada y a algo indefinible, antiguo y descompuesto. Desde aquella noche, el cerro del Tepeyacac guardó un nuevo secreto. En las noches de luna nueva, cuando el silencio se adueña de la ciudad y el viento sopla gélido desde el norte, algunos aseguran escucharla. No es un grito de dolor ni un lamento de angustia. Es un silbido, una voz hueca que parece pronunciar un nombre: Xochitl. Los vigilantes nocturnos del santuario, los guardias, incluso los taxistas que suelen pasar por la zona en la madrugada, tienen sus propias historias. Dicen que a veces una sombra alargada se proyecta sobre las faldas del cerro, una figura alta y esbelta que se mueve con una elegancia espectral, como si aún estuviera lista para la batalla, pero no lleva armas, solo una aura de profunda tristeza y una energía gélida que te congela los huesos. Hay quienes afirman haber visto esta sombra ascender lentamente hacia la cima, deteniéndose justo donde se cree que estaba el antiguo altar prehispánico, y en ese punto se escucha con más claridad el lamento, ese Xochitl susurrado por el viento, por las piedras, por el mismo cerro que lo reclamó. No busca venganza, al menos no una violenta. Su lamento es de añoranza, de algo incompleto. Se dice que el espíritu de Xochitl no pudo trascender por completo, que una parte de él se aferró a la tierra, a la vida, al honor de ser guerrero, y esa parte, esa sombra, vaga por el Tepeyacac, buscando quizás un descanso que nunca encontró, una paz que se le negó en el momento de su última ofrenda. Algunos peregrinos, especialmente aquellos que acuden a la basílica buscando consuelo por una pérdida irreparable, dicen haber sentido una extraña presencia en el atrio, una brisa fría que les eriza el vello, incluso en los días más calurosos. ¿Será que el espíritu del guerrero, atrapado entre dos mundos, aún busca un camino hacia la luz? O quizás una conexión con aquellos que, como él, conocen el dolor de la separación. La próxima vez que pasen cerca del Tepeyacac, en la quietud de la noche, presten atención, no al murmullo de la ciudad, sino al silencio que emana del cerro. Quizás, solo quizás, escuchen el eco del lamento de Xochitl, el guerrero sacrificado, la sombra que aún vela el antiguo altar, esperando que nadie lo sabe, pero su presencia es un recordatorio de que la historia a veces es mucho más que lo que leemos en los libros. Es una energía que perdura, un grito
miedo que se niega a ser olvidado, una sombra que acecha en las noches más solitarias de México. ¿Y ustedes han sentido alguna vez una presencia inexplicable en lugares antiguos o históricos? ¿Creen que los sacrificios del pasado dejaron una huella imborrable en nuestra tierra? Compartan sus experiencias en los comentarios. Suscríbanse a Guardianes del Terror para más historias que los harán dudar de la realidad. Denle me gusta a este video si les congeló la sangre y compártanlo con alguien que necesite una buena dosis de miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que la sombra de Tepeyac los deja dormir.